escucharlo al doctor Sergio Darío Verdú. Es profesor adjunto de Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Estomatología de la Universidad Católica Argentina. Él es especialista en clínica estomatológica. Y el tema del que nos va a hablar es lesiones estomatológicas asociadas a virus del papiloma humano. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Buenas noches, una alegría verlos a todos, mis ex compañeros de la universidad, a los ex compañeros de la cátedra clínica estomatológica, una alegría realmente. Yo lo que les voy a contar es lo que hacemos nosotros con las lesiones asociadas al virus del HPV. Hay cositas que ya la han visto, que evidentemente las saben todos los colegas estomatólogos, así que el HPV, yo empecé un trabajo a estudiar sobre el HPV con la doctora Parra en Mendoza, donde empezamos a ver las lesiones que en ese entonces eran las lesiones asociadas al HPV, que eran las asociadas al HPV de bajo riesgo, bucal, ¿no? Esas lesiones, las que estudiamos en ese momento, eran las verrugas vulgares, asociadas al HPV 2, 4 y 7, el condiloma acuminado y la hiperplasia epitelial focal. Allá por principios de los 90, estudiamos estas lesiones. Muchos años después aparece la división en alto riesgo y bajo riesgo, es decir, HPV asociado a lesiones benignas y los HPV asociados al cáncer, que eso empezó por allá por el 2008. Entonces, ¿qué teníamos asociado al HPV? Bueno, la verruga vulgar, una verruga en labio, teníamos otra verruga en paladar, las verrugas filiformes, todo lo que ustedes más o menos conocen, el papiloma verdadero, lesión en paladar, sólida, verrugosa también, de consistencia y contenido epitelial, otro papiloma en borde de lengua. El condiloma acuminado, que ya se empezaba a hablar de que podía tener relación de transmisión sexual, podía tener alguna relación con la transmisión sexual, que también es una lesión sólida, epitelial, verrugosa, rosada. La enfermedad de Heck fue una de las primeras que se empezó a hablar de la transmisión horizontal, la transmisión intrafamiliar, la transmisión entre padre e hijos, hermanos. Es una enfermedad que se da fundamentalmente en nuestro país, en el noroeste argentino. Y también en Perú, en Bolivia. Nosotros todos estos pacientes con enfermedad de Heck, que generalmente son niños, los vemos como inmigrantes de Bolivia o de Perú, o del noroeste de Salta, de Jujuy. Bien, esto es lo que todos conocíamos, más comúnmente como HPV, hasta esa época. En el 2014 aparece este señor, Michael Douglas, con toda una publicidad que había contraído o había tenido un cáncer de laringe asociado al virus del HPV. Acá estamos viendo el virus del HPV con su doble cadena de ADN y cómo empezaba en esa época a hablarse de la transmisión sexual bucal genital. Ahí se empezó a ver bien el mecanismo, cómo hacía la infección el virus del HPV, es decir, que se empezó a ver cómo los de bajo riesgo infectan epigenéticamente en el citoplasma de la célula, no entrando al núcleo, y cómo los de alto riesgo entran al ADN de la célula del huésped y entonces modifican esa célula del huésped y queda esa célula iniciada por el virus del HPV. En ese momento que sale toda esa publicidad, decidimos traerla a la doctora Stina Sirjane a Buenos Aires, con el doctor Lanfranchi, al congreso con el pretexto del Congreso del Círculo, la traíamos al Congreso del Círculo,
y la doctora vino con la intención de ser profesora honoris causa de la Facultad de Odontología de la UBA. Cosa que ahí en ese momento es cuando la nombran profesora honoris causa, para lo cual tenía que dar una conferencia. Eso fue lo que hicimos en el 2014. La doctora nos empezó a enseñar muchas otras cosas sobre el virus del HPV, y entonces uno de los distintos trabajos que fuimos haciendo fue relacionarlo como enfermedad de transmisión sexual. Esto lo presentamos en el 2018 en el Congreso de FDI, junto con la Universidad de Cartagena, de Colombia, y asociamos las lesiones asociadas al HPV, infectadas con HPV o coinfectadas con HPV, de transmisión sexual. Que ya se estaba hablando en el mundo sobre eso. Acá juntamos en este trabajo sífilis, que ya estaba habiendo un pico de sífilis, que después fue siguiendo, junto con el HPV. En ese, no me acuerdo si estaban los autores acá, sí, de la Universidad de Cartagena, la doctora Carmona, no quiero dejar de nombrarla. Bien. Obtuvimos entonces 44 pacientes con infección de HPV en la cavidad bucal. En ese entonces empezamos a elaborar una clasificación de lesiones, ¿no?, que nos faltaba como para hacer la sospecha clínica. Me acuerdo que el doctor Lanfranchi nos decía, uno cuando ve una lesión tiene que sospechar, o por lo menos tener la sospecha si está relacionada al HPV o no. Esta fue la primera clasificación que hicimos en cuanto a las lesiones blancas, translúcidas, de aspecto húmedo, brillantes, y las más verrugosas, que ambas son asociadas al HPV. Acá tenemos entonces las lesiones asociadas, la mancha blanca que le llamamos acantótica, brillante, microverrugosidad, verrugosidad, vegetación y microvegetación. Un poquito nos basamos, digamos, en este artículo, que ya tiene unos años, del año 96, pero es el artículo que empezó a nombrar las lesiones blancas, planas, ligeramente elevadas, y bueno, por ser un artículo, digamos, del Caribe, le ponían con aspecto de guijarro o papilar, pero en esto fue una de las bases que hicimos sobre cómo clasificar las lesiones. En otro trabajo, gracias a la participación del doctor Tati, el doctor Tati es especialista en tracto genital inferior femenino, titular de la cátedra de TGI de la Facultad de Medicina, y tiene, digamos, su práctica clínica en el Hospital José de San Martín, donde tiene la clínica, la cátedra de tracto genital inferior. Bueno, y gracias a la gestión de él, amigo del doctor Lanfranchi, empezamos a trabajar, habíamos empezado en el 2011, pero recién en el 2018 pudimos armar un trabajo relacionando las patologías del tracto genital inferior con las patologías bucales, lesiones del tracto genital inferior y lesiones bucales. Ya acá hablábamos que sí, el HPV era un carcinogénico comprobado por el IARC. Acá tenemos la lista de los más frecuentes de alto riesgo. La doctora Sirhanen fue una de las primeras en proponer al HPV como un factor de riesgo en el desarrollo del cáncer de cabeza y cuello, ya por el año 83. Y en el 2010 se lo relaciona como un factor de riesgo del cáncer bucal. En 2011 ya hablaron del HPV en lesiones proliferativas de la mucosa bucal. Entonces, bueno, comenzamos este trabajo junto con el servicio de ginecología, tracto genital inferior, y esto consistió, porque queríamos seguir trabajando, pero este año no se pudo.
encontrar lesiones bucales asociadas o con sospecha de HPV. Esas lesiones bucales las veíamos con aumento, que para eso usamos el microscopio clínico, que se usa para endodoncia, que se usa para implantes. Compartimos ese microscopio que está en la cátedra de endodoncia, observamos las lesiones, le buscamos el mayor aumento, concentramos en que esa lesión es de sospecha de HPV, ese paciente se lo estudia en boca y se lo deriva al servicio de tracto genital inferior. Gracias a la gestión del doctor Tati es que pudimos trabajar junto con el laboratorio Manlab, que lo vieron antes, es uno de los autores del trabajo. El laboratorio Manlab es un laboratorio privado que tiene tiene para hacer PCR, con el Nested, es decir, el real time, y tiene un convenio con la UBA, tanto con la UBA Medicina como con Odontología. Entonces, trabajamos con ellos el tema de la detección y la secuenciación de la PCR para detectar qué tipo de HPV presenta el paciente. Bien. Acá tenemos un poquito la estadística de los pacientes. Yo quería mostrarles, bueno, las lesiones, y verrugosidad es la más común, o la más frecuente. Algunas de las lesiones que vemos muy sutiles, muy pequeñitas, muy sutiles. En muchos de los casos enviamos tejido, hacemos la biopsia y enviamos tejido para tener una certeza de una positividad de ese PCR. No siempre obtenemos positivo con el cepillado, con el hisopado solo. Este es un chico HIV con HPV y con molusco contagioso. Bien, esta es más o menos la estadística de las lesiones. Fíjense, gran frecuencia en encía, mucosa yugal, lengua, paladar. Otra localización. Esto yo creo que es lo importante, es decir, que de todos los pacientes que vemos, al examen clínico, el examen con el microscopio clínico, si el examen óptico ampliado, el examen con aumento, no todos son positivos. Es decir, que hay muchos pacientes que suponemos que son lesiones asociadas al HPV y no tenemos un resultado positivo. Y eso es importante porque quiere decir que o hay lesiones que son parecidas o que no llegamos a detectar el genoma del HPV. Estos son los tipos que obtuvimos. Los verdes son los de bajo riesgo, los rojos los de alto riesgo. Tenemos casos con estos 35, 33, 51, que son los casos que no están en la vacuna, y eso es importante porque no tenemos tratamiento para esos pacientes. Bien. Y luego analizamos las lesiones clasificándolas en si son elevadas o si son planas. Esto es una clasificación que nosotros estamos haciendo para ver cuáles lesiones están más asociadas al HPV y a qué tipo de riesgo de HPV. Todavía eso no tenemos una tendencia, pero no tenemos un resultado. Hay una tendencia entre los HPV de alto riesgo y las lesiones elevadas de la mucosa bucal. Muy bien. Bueno, de las lesiones sospechosas, el 60% fue positiva al HPV. Es importante identificar alto o bajo riesgo y el tipo, porque ya el tipo es importante por el tema de la vacuna. Hallamos HPV de alto riesgo en las lesiones elevadas presentes en la mucosa bucal. Y bueno, estamos trabajando, armando la muestra. Estos son algunos trabajos en los que nos basamos, de los colegas de Córdoba, que por ahí hay algunos, muy lindos trabajos con HPV. La Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Odontología, trabaja muy bien con HPV.
Este fue el trabajo nuestro del 2011, el primero que hicimos con el tracto genital inferior, que después seguimos trabajando con eso. Pero ¿qué pasó? El HPV también está relacionado con el cáncer. En este caso presentamos una paciente femenina de 57 años de edad, con una llaguita en la lengua, que sí tenía gastritis, artritis reumatoidea, estudiamos el Helicobacter, tenía Helicobacter también. Hacía 4 meses que había aparecido esta mancha, concurrió la guardia, bueno, la secuencia de siempre, me acuerdo, la doctora López de Blanc siempre dice esto, si le dieron mucho con agua oxigenada, bicarbonato, bueno, la misma secuencia que conocemos que logra una demora en el diagnóstico. Cuando lo observamos, esta es la primera lesión, una úlcera con una zona necrótica anterior. Había mucho trauma, por supuesto. El trauma propio de dientes abrasionados, de la edad. Había 2 coronas que traumatizaban mucho, borde hacia cara ventral de lengua, ¿no? Bueno, el diagnóstico fue un carcinoma celular escamosa coinfectado con HPV. Bueno, se hace la rutina, se le hace la biopsia seriada de la lesión y la PCR sobre el tejido. En la mayoría de los casos hacemos PCR sobre tejido. Bueno, acá está el tumor, la histología, y se veía la presencia de coilocitos, que es lo que nos llamó la atención. Acá lo que nos sorprendió es que no era el tipo 16 o 18 de alto riesgo, sino que era el tipo 35. Con lo cual, bueno, se hizo una biopsia con margen de seguridad, y en ese momento no le recomendamos la vacuna porque para el tipo 35 no está la vacuna. Bueno, la paciente viene con controles todos estos años, siguió hasta antes de la pandemia con un control. En algunos momentos hace algunas lesiones, tiene la placa de mucoprotectora, fíjense, pulimos las piezas, pusimos la placa mucoprotectora, y en algún momento viene con alguna lesión como esta, un puntillado, y sospechamos que podía haber nuevamente HPV. Entonces, en este caso, como ya la paciente estaba operada, estaba bien, sí hacemos un cepillado, una toma de HPV por cepillado. Y nos encontramos HPV 18 en esta nueva PCR. Entonces, en ese caso sí ya le indicamos la vacuna. Fíjense cómo se ve este puntillado, que es muy, digamos, ínfimo, pero puede representar que haya HPV infectando esa zona. Muy bien, espero no haberme demorado más de la... Bueno, yo te quiero felicitar por tu trabajo y quiero hacer un breve comentario de una investigación que hicimos acá en la Universidad Nacional de Cuyo, junto con el INBECU, que es el Instituto de Ciencias Básicas, y nosotros hicimos determinaciones de P16, que eso se expresa cuando está presente el HPV. Y lo hicimos en lesiones benignas, papilomas, fibromas, y en carcinomas y lesiones potencialmente malignas como líquen, reacción liquenoide y leucoplasia. Y en todos los casos de benigno a intermedio, digamos, y maligno, tuvimos porcentajes superiores al 77% de expresión de P16. Entonces, como nosotros lo que andábamos buscando en ese momento era un marcador que nos ayudara a diferenciar entre el bien y el mal, buscamos ese, buscamos MASPINA y P53, bueno, no tuvimos diferencia significativa en la expresión en relación al grado de benignidad o malignidad de la lesión. Ese comentario nada más quería hacer.
Yo tengo la respuesta para la doctora Mena, que hizo recién las preguntas. Bien. Me contesta el paciente que sí tiene reflujo gástrico, que debió ser estudiado por el oncólogo, que le solicitó una evaluación con ORL, y la videolaringoscopía mostró una lesión blanquecina en cuerda vocal izquierda. Luego le hicieron una estroboscopía que descartó lesión maligna, pero sí como consecuencia del reflujo gástrico. Muy bien. Bueno, en el caso de la paciente esta nuestra también, hay muchos pacientes con el Helicobacter pylori asociado, metido entre medio de todo esto, ¿no? Es una cosa que hay que investigar también. Y la PEDI16 que vos decías, sí, ya nos recomendaron en varios lugares, en varias oportunidades. La doctora que vino también de Estados Unidos al FDI, también habló de que le hacían PEDI16 a todos los precáncer, a todas las lesiones potencialmente malignas, eso sí. Pero bueno, en algún momento vamos a poder hacerlo, vamos de a poco. Yo creo que ahora, después del COVID, PCR para HPV se va a poder hacer mucho más fácil en todos lados. Ojalá. Yo creo que sí, porque los aparatos van a quedar en todos lados y va a ser un poco más fácil después de esto, ¿no? Bien. Bueno. Chicas de la cátedra, en la facultad tenemos para hacer PCR, así que es cuestión de empezar nomás.